¿sí? Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a revisar un poquito lo que es el cuestionario, lo que sería ya lo que es su examen quimestral, ¿sí? Recuerde que su examen quimestral vale 8 puntos y los 2 puntos vale el proyecto suyo, ¿sí? Que tiene que presentarme en una presentación de PowerPoint escrito, ¿no es cierto?, su párrafo, ya sea de ejemplificación o un párrafo descriptivo, dependiendo lo que le haya tocado. Yo le envié ya un listado, dependiendo qué le toca a cada uno, ¿sí? Y usted hace una presentación cortita y eso nos presenta ya desde la siguiente semana, desde el día lunes, a través de la clase, ¿sí? Entonces, y los otros 8 puntos, pues es aquí su examen, ¿sí? Del cuestionario que yo le envié. Le voy a compartir la pantalla y vamos a ir revisando a ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo no nos queda claro todavía, ¿sí? Entonces, mire, en la primera pregunta, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, sí, en este caso, lo que es, ¿no es cierto? Permítame un ratito, este no es, espérenme un ratito, es el de más arriba. Permítame un minutito. Ya, permítame un ratito, chicos. Empezar, listo. Aquí tenemos lo que es el cuestionario. Algunos vi por ahí que me indicaron que tienen impreso muy bien. Eso lo debe pegar en su cuadernito porque es lo que tiene que repasar, ¿sí? Para lo que es el examen. Entonces tenemos en la primera pregunta lectura comprensiva. Usted sabe, y yo le he venido diciendo durante todo este tiempo, siempre vamos a tener una lectura, ¿sí? Porque todos sabemos leer, pero pocos saben comprender. Y es lo que pasa, lo que les pasa en las evaluaciones, y es lo que les ha pasado a algunos en esta última evaluación que dimos, ¿sí? Solamente leemos la pregunta, pero no entendemos exactamente lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y ahí es donde nos equivocamos. Por ejemplo, la mayoría se equivocó, bueno, no la mayoría, algunos se equivocaron en que usted tenía ahí una imagen de un párrafo, ¿sí? Y recuerde que vimos las características de cada uno de los párrafos. Entonces, por ahí alguien se equivocó porque no comprende exactamente lo que está leyendo, ¿sí? Espérame un ratito, Lian, ¿sí? No comprende lo que está leyendo. Entonces, siempre va a haber en sus evaluaciones de esta partecita de lectura comprensiva, ¿sí? Siempre vamos a trabajar este tema de lectura comprensiva, ¿sí? Elian, ¿qué me quería preguntar? Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya. Listo. En la segunda pregunta tenemos, ¿no es cierto? Dice, escriba los conceptos de. Obviamente debe tomar en cuenta que en el momento de su examen no es que van a estar exactamente las preguntas redactadas como las tiene en el cuestionario o en el orden en el que están. No, no va a estar exactamente. Recuerde que el contenido sí es el mismo. Esto que está aquí es lo que tiene usted en su examen quimestral, pero obviamente va a estar estructurado de diferentes maneras. Pero si usted repasa y estudia, no va a tener ningún problema. Vamos a ver, dice que primero tenemos los conceptos. ¿Qué es editorial? Ayúdeme, Cristina Figueroa. ¿Qué nos dice que es una editorial? Es la producción de textos de manera expresa o escrita. Ya, aquí está. Ahí hay un error. Espérenme un ratito, ¿ya? Ya, de manera, ¿no es cierto?, impresa o escrito. Recuerde que el editorial es el que produce esos textos, ¿no es cierto? Sí, el que produce estos textos. ¿Listo? Entonces, por ahí tenemos este concepto. Obviamente usted en el se va a encontrar algo modificado, algo cambiado, pero sin embargo va a ser siempre lo mismo. Luego tenemos lo que es un reportaje, ¿sí? Vamos a hablar a qué nos hace referencia el tema de un reportaje. Ayúdenme leyendo, Luciana, ¿qué nos dice que es el reportaje? Un reportaje, un género periodístico de un tema en especial. ¿Ya? ¿No es cierto? El reportaje hace referencia, ¿no es cierto? Primero es un género periodístico, ¿sí? Y hace referencia a un género, ¿no es cierto? Hace referencia a un tema en especial, ¿sí? Yo voy a presentar un reportaje sobre un tema, ¿sí? Especial, un tema que yo escoja. Por ejemplo, mire usted en el tema de su párrafo, si hubiésemos hecho un reportaje, usted hablara, ¿no es cierto?, acerca del COVID, ¿sí? Entonces, pero aquí estamos haciendo, usted escoge el reportaje, ¿no? ¿De qué quiere hablar? ¿De qué quiere conversar? ¿De qué quiere hacer? ¿Listo? Vamos a ver el segundo. Ayúdeme, Saúl Vallejo, leyendo. ¿Qué dice el debate?
Debate, exposición y comunicación de ideas sobre un tema de 2 o más personas. Listo, ¿no es cierto? Un debate se genera, ¿no es cierto?, en una exposición, ¿no es cierto?, una comunicación de ideas sobre un tema de 2 o más personas. Por ejemplo, si nosotros en este momento, ¿no es cierto?, cogemos el tema del COVID y empezamos a dar comentarios, empezamos el uno dice, sí, yo estoy de acuerdo con esto, otro no, no estoy de acuerdo. Entonces, eso se genera un debate. Y para los que vemos en esta temporada que estamos de política, ¿no es cierto?, la semana anterior hubo el debate presidencial, donde estuvieron todos los candidatos y cada uno fue exponiendo sus ideas, de cada uno dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto que él dice, con esta propuesta. Entonces ahí se va generando este debate, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos estos 3 conceptos básicos, ¿sí? Que debe conocer. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 tenemos, ¿no es cierto? Dime mi vida. Yo tengo una duda. Claro, dime. En la pregunta 1 y la 2 no entiendo. Pues, si tenemos que poner las 2 preguntas juntas o cuáles son sus respuestas, porque las que me quedan de respuestas, de las 3 que acabamos de leer, me quedan de respuestas de la primera, pero de la segunda no sé cuál. No. A ver, vamos, mi vida, a ver, vamos. En la primera pregunta que tenemos aquí no hay ninguna respuesta porque es lo que yo le expliqué, ¿no? Lectura comprensiva, usted en su examen se va a encontrar con una lectura, ya sea un cuento, un párrafo, ¿sí? Y en base a esa lectura que yo le pongo, usted lee y responde ciertas preguntas, ¿sí? De comprensión de lo que lee, ¿ya? En la segunda pregunta tenemos los conceptos. Yo aquí le he puesto 3 conceptos. No es que tengo que escoger las respuestas. Tengo los 3 conceptos, ¿sí? Que es un editorial, que usted debe saber que es un editorial, que es un reportaje y que es un debate, ¿sí? Estos están ya con sus conceptos. Por eso dice, escribe los conceptos, ¿sí? Y ahora sí, vamos. Listo, claro, hay que ir aclarando, chicos, no se preocupen. Ahora vamos a la tercera, ¿no es cierto? Aquí usted debe saber acerca de los tipos de reportajes, ¿sí? Existen algunos tipos de reportajes que se hacen. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que usted debe identificar, los tipos de reportajes. De pronto en su examen usted se va a encontrar, ¿no es cierto?, que diga, selecciona 2 tipos de reportajes. Entonces, usted ya sabe cuáles son y va a poder seleccionar cuáles son los tipos de reportajes que tenemos. Entonces, me va a ayudar Gabrielita y ¿cuáles dices que son los tipos de reportajes que tenemos? El narrativo, el descriptivo, el formal, el científico, el de interés humano y el investigativo. Listo, ¿no es cierto? El reportaje dice que usted puede hacer, ¿no es cierto?, un reportaje de tipo descriptivo, similar al párrafo de descripción que hicimos, algo de tipo formal, ¿no es cierto?, serio, algo científico, puede relacionarse acerca de un tema científico, sí, de interés humano, de interés social de todas las personas, algún reportaje de tipo investigativo acerca de un tema que hizo una investigación, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no es cierto? Si fuéramos a hacer un reportaje de tipo investigativo, nos tendrían que decir, ¿no es cierto?, desde dónde proviene, desde dónde nació, sobre todo este tema de las vacunas mismo, hicieron un proceso científico para saber exactamente si es que es factible o no el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Y de tipo narrativo, ¿no es cierto? Si es que hablamos, ¿no es cierto?, de que esa persona nos cuenta parte de su vida. Le vamos a hacer un reportaje de una persona que nos cuente, ¿no es cierto?, algo de su vida, de lo que le está pasando, de lo que le sucede, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos diferentes tipos de reportajes, ¿sí? Entonces, esto es lo que usted debe saber y conocer, ¿sí? Y vamos a la siguiente pregunta. Aquí dice, escriba los modos verbales con su concepto y un ejemplo, ¿sí? Entonces hay que entender que tenemos 3 modos de verbos, ¿sí? El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, ¿sí? Hay 3 modos de los verbos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué significa cada uno de estos y como le dije, los ejemplos obviamente irán variando. No es que los ejemplos van a estar exactamente los que tenemos aquí. A ver, Ronnie, ayúdeme leyendo. ¿Qué nos dice el modo indicativo? Modo indicativo. Expresa la acción del verbo de manera objetiva. Mi papá trabaja mucho para darnos lo mejor.
Ya, mire, dice que, ¿no es cierto?, expresa la acción del verbo de maneras objetivas, o sea, de manera clara, ¿no es cierto? Mi papá trabaja. ¿Para qué dice que trabaja el papá? ¿Para qué está? dar lo mejor. Para darles lo mejor, ¿no es cierto? Para darles lo mejor. Ahí yo estoy entendiendo este modo del verbo, ¿no es cierto? ¿Para qué trabaja? O sea, ¿para qué trabaja el papá? Para darles lo mejor, ¿sí? Listo, vamos a ver el modo subjuntivo. Ayúdeme, Mauro, ¿qué nos dice el modo subjuntivo? La acción se expresa en forma de deseo. Ojalá me saque un 10 en lengua. No es cierto, mire, a diferencia de arriba estaba haciendo como una afirmación diciendo, ¿no es cierto?, que el papá trabaja pero para darles lo mejor. En forma subjuntiva, en cambio, dice que expresa un deseo, ¿no es cierto?, algo que usted quiere, algo que desea hacer, desea realizar. Por ejemplo, dice, ojalá me saque un 10 en lengua, ¿no es cierto? Entonces usted está ahí deseando algo, ¿no es cierto?, que quiere cumplir, que quiere realizar. El verbo ahí, mire, dice, ojalá me saque, ¿no es cierto? Está diciendo que ojalá usted se pueda sacar ese 10, ¿no? Que espero que así haya sido. Entonces, ahí hablo de un modo subjuntivo, ¿sí? El verbo está en modo subjuntivo porque demuestra ese deseo que tiene. Y vamos al modo imperativo. Ayúdeme, Dana Novoa, ¿qué nos dice el modo imperativo? Modo imperativo. La acción se expresa en forma de orden o petición. Pon atención a las clases. No es cierto. En cambio, en modo imperativo es cuando usted en la acción del verbo está pidiendo, ¿no es cierto? Está generando una petición o una orden. Por ejemplo, te digo, ponga atención en la clase, ¿no es cierto? Te estoy generando una orden, te estoy solicitando algo, te estoy pidiendo algo. Entonces, ahí es el modo imperativo, ¿sí? Cuando usted da una orden, un deseo, algo que, digamos, una orden, algo que pide usted. Yo, por ejemplo, le puedo decir, por favor, siéntate bien, lo que venimos diciendo. Por favor, prende las cámaras, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un modo imperativo. Listo. Entonces vamos a la siguiente. ¿Está claro o alguna duda acerca de estos tres modos de los verbos? Es fácil reconocerlos, ¿no? Cuando muestra de manera objetiva, cuando sí está afirmando algo, cuando es modo subjuntivo, cuando está deseando algo, y modo imperativo cuando pide o da una orden, ¿sí? Entonces ahí podemos reconocer estos tres modos verbales, ¿sí? La pregunta, mande. Solo son 6 preguntas, nada más. Sí, solamente son, sí, me parece que solamente son las 6 preguntas. No, son más. Son 10 preguntas que tenemos, ¿sí? En el examen, obviamente, van a estar, pues en el examen pueden ser menos, pueden estar desglosadas, no es que como yo le dije, van a estar exactamente, ¿sí? Listo, la pregunta 5 dice, escribe qué es una oración compuesta, ¿sí? ¿Qué es una oración compuesta? ¿Qué nos dice que es, Micaela Zuleta, una oración compuesta? Oración compuesta son cuando le agregamos más de un sujeto y más de un predicado. Listo. No es cierto. Hablamos de una oración normal cuando tiene sujeto y predicado, ¿sí? Pero dice que se transforma en oración compuesta cuando le agregamos más sujetos, cuando yo tengo en mi oración más sujetos, ¿sí? Por ejemplo, hay dos tipos de oraciones compuestas, ¿sí? Hay las oraciones compuestas coordinadas que tenemos aquí en la pregunta número 6 y las oraciones compuestas simples, ¿sí? Entonces, mire, dice que cuando usted le agrega un poquito más, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, Pedro sale a jugar con sus amigos. Entonces, tengo dos sujetos ahí, ¿no es cierto? Tengo a Pedro y tengo a los amigos. Entonces, ahí estoy hablando también de una oración compuesta. Pero esta se divide en estas dos partes que tenemos en la siguiente pregunta. En las compuestas coordinadas, cuando dice que también tienen más de un verbo, ¿sí? Cuando en la misma oración encontramos dos verbos y de ahí recuerde que nace lo que habíamos trabajado anteriormente acerca de los verboides,
¿sí? Recuerde que de ahí nace, ¿no es cierto?, esto de los dos verboides, ¿sí? De cuando tenemos los dos verbos y el uno está en forma de verboide, que ya vamos a ver más abajito, ¿sí? Entonces, mire, de forma compuesta coordinada dice más de un verbo. Por ejemplo, el niño juega en el parque y realiza ejercicio. ¿Cuál es el primer verbo que tenemos aquí en esta oración? ¿Cuál es el juega, ¿no es cierto? Esa es la acción que está realizando. Pero ¿dónde dice que realiza? ¿Cuál es el otro verbo? En el parque. En el parque. El otro verbo, recuerde que juega es el verbo, realiza, ¿no es cierto? Ejercicio. Entonces, ahí tenemos una oración compuesta coordinada, porque está haciendo dos actividades en el mismo lugar. Está jugando en el parque y también está haciendo ejercicio. Entonces, ahí hablo yo de una oración coordinada. Dos acciones que están haciendo en el mismo lugar, ¿sí? Y hablamos de una oración compuesta simple cuando solo tiene un verbo, las oraciones comunes. Ellos trabajan mañana, ellos leen, o solamente sería el niño juega en el parque y ya. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estos dos tipos de oraciones, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? Listo. Entonces, vamos a la siguiente. Tenemos, permítame un ratito. Listo, entonces, mire, vamos a la siguiente, ¿sí? Tenemos, dice, ¿qué es un verboide y qué tipos hay? ¿Sí? Sabemos que los verboides son formas no personales de los verbos, ¿no? Cuando tenemos dos verbos y el uno no está generando, ¿sí? Como que esa acción, ¿sí? Directamente. Entonces tenemos, recuerde que vimos tres formas de los verboides en oración. Cuando el verbo está en participio, ¿no es cierto? ¿Sí? El verbo está en infinitivo. Cuando hablamos de trabajar, de subir, de saltar, como decía arriba, realizarla, estaba realizando ejercicios. Cuando terminan en ar, en er, en ir, estamos hablando de un verbo en infinitivo y está en la función del verboide como tipo participio, ¿sí? Entonces no nos vayamos confundiendo. En forma gerundio, cuando terminan en ando, indo y yendo, ¿no? Entonces usted sabe que cuando un verbo termina con estas terminaciones, estamos hablando de un verbo en gerundio. Esto es lo que usted debe saberse, ¿sí? Con esto usted puede identificar los tipos de verboides, ¿sí? En participio, terminados en ar, er, ir. En gerundio, cuando terminan en ando, yendo y yendo, ¿sí? Por ejemplo, jugando, subiendo, construyendo, ¿sí? Y en, perdón, acá abajo se me fue. Ya, acá arriba es infinitivo, ¿no? Aquí, perdón, ahí. El verbo en infinitivo. Y acá abajo cuando tenemos en participio, ¿no? Terminados en ado, en ido, ¿sí? En ado y en ido. Entonces, ahí diferencia. Aquí saben confundirse. En la vez que dimos la evaluación sobre esto, se confundían mucho con esto de acá arriba, con ando y con ado, ¿sí? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Recuerde, ando, jugando, subiendo, construyendo. Y ado tenemos comido, ganado, ¿sí? Entonces, tendrá cuidado con esa última terminación que tiene ahí, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los diferentes tipos de los verboides. ¿Alguna pregunta de eso, chicos? ¿Cómo dijo que era el primero? En infinitivo. En infinitivo, los verbos cuando están en infinitivo terminan en ar, en er y en ir. ¿Sí? Esos son verbos en infinitivo, son verboides en infinitivo. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta? Chicos, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. ¿No? Listo. Y aquí viene lo que habíamos visto, ¿sí? Acerca de los elipsis, las elipsis, ¿no es cierto? Que son las palabras que se repiten y obviamente que vamos omitiendo al momento de volverlas a escribir, ¿sí? O sea, yo voy quitando esas palabras repetidas que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ayúdeme, Ariana, leyendo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Ya, dice, los animales mamíferos nacen del vientre de la madre. Los mamíferos se alimentan de la leche materna.
tenemos algunos, como el gato, el conejo, el caballo, etcétera. Ya, entonces aquí yo le he resaltado, ¿no es cierto?, las palabras que tenemos repetidas. Por ejemplo, aquí hablo 2 veces, nombro a mamíferos, ¿no es cierto?, el gato, aquí digo otra vez el conejo, otra vez el caballo, ¿no es cierto? Entonces yo voy corrigiendo en mis escritos, ¿no es cierto? Voy quitando esas palabras, ¿sí? Y ahí es donde me queda, ayúdeme Francis, entonces, ¿cómo me queda si yo ya voy omitiendo las palabras que repito? ¿Cómo me queda? Me quedaría, los animales mamíferos nacen del vientre, los animales mamíferos nacen del vientre de la madre y se alimentan de la leche. No, los animales mamíferos nacen del vientre de la madre y se alimentan de... No, profe, no. Estás bien, se alimentan de la leche materna. Leche Estoy eterna. quitando mamíferos, estoy suprimiendo la palabra mamíferos nada más, ¿sí? Los animales mamíferos nacen del vientre de la madre. Se alimentan de la leche materna. Tenemos algunos como el gato, el conejo, el caballo, etcétera. Ya no digo el conejo y el que digo el gato, conejo y caballo, ¿sí? Ya suprimo el, ¿sí? Entonces, ahí estoy quitando estas elipses de estas palabras que se repiten en los escritos. Inclusive recientemente que dimos un ejemplo, ahí le pedía, ¿no es cierto?, que vea la oración que tenía correcto. Por ahí algunos se equivocaron porque me volvieron a escribir con las palabras que estaban, ¿no es cierto?, escoger la opción que se repiten las palabras. Recuerde que esto nos sirve para mejorar nuestros escritos sin cambiar, obviamente, el sentido de la oración o del párrafo que tenemos, ¿sí? Y la otra dice, ¿qué son los párrafos de ejemplificación? Recuerden que su evaluación le pedía que escriba un párrafo de ejemplificación, ¿sí? Y que con sus 2 elementos, algunos decían, ¿y cuáles eran esos elementos? Recuerde que el primero, ¿no es cierto?, dice que nos permite escribir al inicio con una oración en forma de afirmación. Recuerde que un párrafo de ejemplificación, ¿no es cierto?, empieza con una afirmación, algo real. Yo empiezo afirmando sobre lo que voy a escribir y también enlistamos ejemplos. Si usted pone, alguien decía que es enlistar, recuerde que hemos dicho que usted es escribir varios ejemplos, ¿sí? Como tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Podemos hablar que es un párrafo de ejemplificación porque yo enlisto, digo, ¿no es cierto? Primero afirmo que los mamíferos nacen del vientre de la madre, es una afirmación, ellos nacen del vientre de la madre, ¿sí? Y enlisto ejemplos como el gato, el conejo, el caballo. Entonces, ahí yo hablo de un párrafo de ejemplificación. A diferencia del párrafo descriptivo, este nos permite describir objetos, personas, animales, lugares, nos indican las características, ¿sí? Entonces, de cómo son, ¿no es cierto? ¿Cómo son estas personas? Recuerde que ya habíamos visto, por ejemplo, yo voy a describirle a un niño, yo digo, ¿no es cierto? Tal niño es alto, es delgado, tiene los ojos cafés, su cabello es corto. Entonces, yo le voy dando las características de cómo es. Ahí yo estoy hablando de un párrafo descriptivo, ¿sí? Entonces, hasta ahí es lo que usted tiene su examen quimestral. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre estos temas. Pregunte, chicos, sáquese en la duda para que usted pueda repasar para su examen. El examen va a estar facilito. Si usted repasa, así es. Son los temas que se han venido viendo nada más. Si usted repasa, como dice Ariane, el examen ya tiene esos 8 puntos asegurados, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Voy a